Nuestra programación. Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra programación. Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra programación. Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra programación. Hola, buenos días. Espero que se encuentren bien. Un lunes más con PNL TV. Me da muchísimo gusto que estén conectados con todos nosotros. Y bueno, un programa más muy interesante. Quédense porque creo que es un tema que de alguna forma u otra nos ha afectado a todos. El título del programa de hoy básicamente es Auxilio, mi hijo o mi hija ha sufrido un abuso, ¿y qué hago? Son palabras muy fuertes, sin embargo, esto se vive día con día. Como padres, y más que todo yo como profesional, he tenido en sesión a más de un joven que me ha dicho que ha sido abusado. Primero que nada, hay que identificar los tipos de abuso para que tengamos una idea de lo que es. Tal vez ustedes lo sepan, algunos no. Algunos solamente sabemos que el abuso sexual y es todo. No, hay muchos tipos de abuso, el cual tal vez como adultos lo hemos vivido, lo seguimos viviendo o nosotros se lo seguimos pasando a nuestros hijos. No podemos dar por alto que el abuso físico es abuso. Sí, el pegar, tal vez a nosotros, a mí todavía me tocó cuando mamá con la chancla, o ni con la chancla, ¿no? Te daba una buena porque te habías portado mal. Ante los ojos de la sociedad de ahora eso es abuso. Pero bueno, hay padres de familia que se siguen yendo al extremo y no solamente es una nalgada, sino ello es una bofetada, al punto que muchos padres han enviado a sus hijos al hospital. Y los mismos padres son los que propician este tipo de violencia en casa. No nada más afuera, sino se sigue viviendo el abuso familiar y los números siguen creciendo. Número 2, el abuso verbal. Claro, al aire no voy a decir las palabras que se dicen, palabras de muy baja vibración, podríamos decir, muy baja vibración. Y que ese es el lenguaje como se comunican los padres con sus hijos. Entonces sí, auxilio, mi hijo ha sufrido un abuso, ¿y qué hago? ¿Qué hacemos ante estas situaciones a donde nuestros hijos son abusados en casa? No solamente en la escuela, no solamente por un pariente, sino por nosotros los padres. Número 3 es el abuso infantil. Y bueno, los otros dos pueden ser con mayores, con mamá, con papá, con algún otro ser humano que es ya mayor de edad. Pero ante todo esto, ante este programa, definitivamente enfocarnos mucho en el abuso infantil es
ningún abuso es aceptable, pero con los niños, mucho menos. Entonces, este programa es un llamado a los padres de familia para que podamos nosotros comenzar a vibrar, comencemos a sanar y podamos transmitirle a nuestros hijos, poderles enseñar a nuestros hijos la otra cara de la moneda, que es la paz. Sí, en el abuso infantil entran los dos abusos, el físico, el psicológico, el emocional y por supuesto el sexual. El siguiente es el bullying. Es uno de los abusos que se está viendo muchísimo más. En Estados Unidos es uno de los temas que se hablan, que se ven en las escuelas. Ha incrementado muchísimo el bullying al punto en que ha llegado a la violencia y muchos han perdido la vida ante este tipo de violencia, ante este tipo de abuso. El digital, el ciberbullying, ese es otro abuso que a veces no pensamos que es abuso. Tal vez hay intercambio de palabras, tal vez nos criticamos, pero cuando ya llega a ese punto a donde estamos denigrando a esa persona, le estamos ridiculizando, le estamos llamando nombres, eso es abuso. Y aquí sí nos hacemos la pregunta, ¿y cómo lo controlamos? Ya que nuestros hijos a muy temprana edad les damos los celulares para que se entretengan y entran a un mundo a donde a veces nosotros mismos sabemos que existe. Se encuentran a un mundo de desconocidos, se encuentran a un mundo a donde muchos padres de familia me dicen, ¿cómo le hago? Mi hija o mi hijo está hablando con una persona que no conoce. A ese mundo nos estamos enfrentando en este momento. Y bueno, el maltrato de institución, ese es más para los adultos, yo diría, leyes, más que todas las leyes que en su momento pueden ser discriminatorias, injustas. Pero hoy me voy a enfocar en el abuso infantil, emocional, sexual y físico. Hablando con los niños, cuando me los traen sus padres, me doy cuenta que en su mayoría los padres, especialmente las madres, han sido también abusadas. Es un tema muy delicado porque nos hacemos la pregunta de ¿qué hago? ¿Será cierto? ¿O será que mi hija o mi hijo me están mintiendo? Escuchando a los padres de familia, especialmente aquellos que han sido abusados y abusados sexualmente, me comparten que algunos que por primera vez lo comparten, que por primera vez pueden expresar lo que les sucedió. ¿Por qué? Por miedo a que mamá no les creyera. Porque desafortunadamente la mayor parte de los abusos, especialmente sexuales, suceden entre familia. Es más alto el índice de abuso sexual entre familiares
que entre un extraño. ¿Cómo le digo a mi mamá que mi hermano abusó de mí? Y un abuso, especialmente el abuso sexual, no tiene que llegar a la violación. Pudo haber sido que mi hermano, mi papá, mi tío, mi primo, me tocó. Me forzó a hacer cosas que yo no quería sin llegar al acto sexual. Eso es muy fuerte, especialmente cuando los padres lo han venido guardando como un secreto por miedo a lo que mamá iba a decir o porque los amenazaron que si les decían a sus padres, algo le iba a pasar a la familia. Entonces, mi primera recomendación es, si tu hijo o tu hija te dice que fue golpeada, que fue maltratada, que fue tocada, créele. Lo que te voy a decir quizás suene muy difícil de hacer, porque como padres, especialmente si eso se lo hicieran a uno de nuestros hijos, quizás nos volveríamos locos. Pero lo más importante es poderla escuchar o escuchar a tu hijo. ¿Por qué? Porque también tu hijo o tu hija no saben cómo expresar este dolor. Y claro, al escucharlo o al escucharla, le estás tú mandando el mensaje a tu hijo o a tu hija que lo amas ante todo y que tienes su apoyo. En ningún momento pensar que nuestros hijos nos están mintiendo. Porque he tenido muchos casos, especialmente de abuso, donde los papás no saben o no querían creerlo. Otra de las cosas que yo recomiendo es definitivamente acudir a las autoridades y buscar ayuda. ¿Y por qué digo esto? Definitivamente cuando son menores de edad y sufre un abuso especialmente sexual, esto es un delito. Un delito. Y es importante que eso se lleve ante las manos a quien le corresponde manejar esta situación. Porque hay muchos padres que salen y quieren tomar la justicia con sus propias manos, especialmente cuando ha habido un abuso. Pero sabemos que la violencia, con más violencia, no llegamos a ningún lado. Y la otra parte es bien importante, buscar ayuda emocional. Ese acompañamiento para el chico o la chica y también para los papás. Esto es bien importante y voy a entrar en el mismo tema, quiero regresar con los padres de familia. ¿Por qué? Porque hay heridas de los padres de familia muy similares a lo que vivieron sus hijos. Y claro, como padres, no queremos que le pase absolutamente nada a nuestros hijos.
De hecho, a veces hasta los sobreprotegemos para que no les vayan a hacer daño. Eso es inevitable, tratarlos de tener en una burbuja. Pero sí es importante que podamos dialogar con nuestros hijos y darles esa confianza a nuestros hijos, que en caso de que sufrieran cualquier tipo de abuso, no necesita ser sexual, porque aparentemente ese ha sido solamente el enfoque. Y en muchos casos decimos, bueno, mientras que no te pegue, todo está bien. Eso también es abuso. He tenido varias chicas en sesión que me dicen, sí, mis mejores amigos, no importa, no abusan de mí, o mi novio no abusa de mí, pero sí me grita. Intentó pegarme. Eso es abuso. ¿Y qué hago ante el respecto? Todo este tema ha sido un tabú en muchas familias. No hablamos de ello. Nos da miedo hablar porque sabemos que nosotros lo hemos vivido. Y por ende tenemos miedo que a nuestros hijos no les pase lo mismo. Pero callar no nos lleva a ningún lado. Al contrario, seguimos viviendo con ese miedo para que a nuestros hijos no les pase. Pero si entendemos el efecto de esa vibración, lo estamos atrayendo. Entonces, este llamado es también para los padres de familia, que podamos nosotros sanar nuestro pasado para poder vivir el presente y acompañar a nuestros hijos en todo esto. Yo sé que es muy doloroso, y la verdad a mí me duele ver cuando tengo a personas en sesión quebrándose por ese peso tan grande que han venido cargando desde hace años. Porque a nivel familiar, a nivel padres, los abusos no se dieron ayer. Entonces, como padres, ¿qué hacer? Definitivamente escuchar a tus hijos y no tratarles de sacar toda la información de un solo. ¿Por qué? Porque ellos también están tratando de asimilar lo que acabaron de vivir. Y esto es un proceso. El escucha es importante. Tengo 3 videos, creo, sobre la escucha activa, qué debes de hacer y qué no debes de hacer. Y yo sé como padres de familia es muy difícil poder salirte de la caja para poder ser más objetivo y escuchar a tu hijo sin involucrar todas las emociones y es inevitable sentir el dolor. Pero sí necesitamos ser objetivos para que no exactamente involucremos nuestra propia problemática, nuestras propias dolencias en el asunto de nuestros hijos. Sí estoy explicándome bien. Es a donde decimos los padres, ¿qué hacemos? Es esa oportunidad de poder ir sanando también mi historia. Vuelvo a repetir, es muy doloroso, lo entiendo.
pero es bien importante. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo ir sanando y conscientemente ir poniendo un paro a todo tipo de abuso. Porque el abuso en general, el abuso físico, el abuso emocional, el abuso sexual, el ciberbullying, el bullying, nos lleva a estar y tener una actitud de no merecer. Porque en un momento dado puedo yo decir, fue mi culpa, yo propicié esto, por mi culpa me pegó, no debía haber hecho esto porque como estaba ebrio, mejor me hubiera quedado callada. Los niños, si yo hubiera hecho la tarea, mi papá no se hubiera molestado. De hecho, me llegó un caso de que el papá se sienta a hacer la tarea con su hijo, pero pone el cinto junto al hijo, recordándole al hijo que si no hace la tarea, así le va. Eso es abuso. Y es una conducta de los padres hacia los hijos, porque claro, así nos enseñaron, así fuimos criados. Pero eso es violencia. ¿Y qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Que la vida la tienes que vivir con dolor. Y así van creciendo nuestros hijos ante ese tipo de abuso. ¿Sí? Voy a tomar un momento para saludar. Hola, Tlatzotli. Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Francisca. Me voy a ver aquí en... Buenos días, Carmen. Qué gusto. Isa Jiménez, buenos días. Saludos desde Venezuela. Saludos desde el sur de California para todos ustedes. Entonces, sí vamos viendo ese patrón que se va viviendo en casa. Y ese es uno de los temas que yo más encuentro en asesoría, en terapia, cuando veo a la persona y me dice, es que yo siento que no merezco esto, me siento culpable, porque quizás sí mi mamá tenía razón por haberme pegado, quizás yo hice algo para que mi tío me tocara. Y eso energéticamente se lo vamos heredando a nuestros hijos. Sí, es importante trabajar y luchar por esa justicia para que la persona realmente en su momento pague lo que tiene que pagar. Y después, ¿cuál es ese trabajo de nosotros como padres para que nuestros hijos sanen? Porque tanto es el trauma físico, tanto es el trauma psicológico, como es el trauma sexual. Y claro, la PNL tiene técnicas para ayudar a limpiar esos traumas. Y sí, nuestros hijos lo pueden hacer. ¿Y nosotros? ¿Por qué necesitamos seguir cargando con una herida que no me permite estar? Y otra de las recomendaciones, ahorita hablando de recomendaciones, que yo le pido a los niños, especialmente a aquellos que han sufrido algún tipo de abuso,
es que dibujen. Y también a los adultos, porque es tan fuerte que nosotros mismos, que el mismo inconsciente me bloquea para no seguir hablando del tema. Y el dibujo te va ayudando a soltar lo que no puedes decir, especialmente en los niños. Entonces hay niños que por el trauma a veces dejan de hablar. Es tanto el dolor que prefieren no hablar. Y la parte del dibujo es muy terapéutica. Dejemos que los niños se expresen a través del arte y les van dando mucha información. Mucha paciencia, ese acompañamiento que sus hijos necesitan durante este proceso de duelo que yo les llamo. Es una pérdida. Y más cuando viene de los padres. Entonces, esto es una invitación a nivel familiar, que a partir de hoy rompamos esos ciclos de violencia, esos ciclos de abuso. Y estos ciclos de abuso y de violencia no van a terminar hasta que yo sea consciente de que estoy propiciando esta violencia en casa y de que sí necesito ayuda y que esto no lo puedo sanar sola o solo. Que el tiempo no lo va a sanar si llevas 30 años con lo mismo. Esa es la invitación para todos los padres cuyos hijos han sufrido algún abuso. Y también para los que no. Porque en algún momento de nuestra vida también hemos sufrido algún tipo de abuso y que nuestro niño interior sigue dañado. Y es el niño que a través de tus hijos te está diciendo, necesito sanar. Y así tú podrás comenzar esa vida de paz. Y esa herencia sí se la puedes dejar a tus hijos. Pero necesita comenzar contigo. Buenos días, Ruth. Feliz, saludable, próspero, bendecido junio para todos. Abrazo gigante con muchísimas gracias. Saludos para ustedes también. Viviana Pérez, buenos días desde Medellín. Miguel, hola, hola. Déjenme ver quién más. Espero que estas recomendaciones y que este tema siga siendo un tema el que podamos nosotros hablar, no solamente en familia, sino a nivel sociedad, entre amigos también. Necesitamos heredarles una mejor vida a nuestros hijos y eso comienza con nosotros, los padres. Es increíble cómo va pasando el tiempo, se me está terminando, llega a su fin el programa de hoy. Espero que les haya ayudado, espero que todos nosotros, ustedes, se den ese tiempo para seguir sanando, para seguir trascendiendo, para que nuestros hijos no tengan que cargar con nuestra mochila y ellos podrán, y les demos ese permiso de ser diferentes y de vivir con ese merecimiento que todos tenemos por derecho a. Me despido, me pueden encontrar
en mis redes sociales como Aromafer en Facebook. Tengo un canal de YouTube también. Ahí tengo meditaciones. Tengo también de aromaterapia. Y bueno, a través de las meditaciones, nosotros también podemos ir sanando. Me encuentras como Aromafer en YouTube y tengo muchas meditaciones para sanar el niño interior, que la mayor parte de nosotros los adultos, nosotros los padres, necesitamos sanar esa parte. Marifer, sería bueno el tema de abuso en las mujeres. Claro que sí. Hoy toca a los niños, pero definitivamente las mujeres es otro tema muy amplio que necesitaremos estar tocando y les prometo que lo estaré haciendo en un futuro. Muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Les deseo un bendecido lunes, una magnífica semana y nos vemos hasta la próxima. Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra programación. Estás viendo PNL